acá Deutsche Welle, matan a 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington. Según la cadena de NBC, un hombre armado gritó, ahora lo vamos a ver, Palestina libre, mientras era arrestado frente al Museo Judío de la capital estadounidense, ¿no? Un evento que conmocionó a varios. Acá tenés la foto. El tirador del ataque de Washington, que mató, ¿no?, a 2 empleados de la embajada, no huyó del lugar, primer dato llamativo. Llevó a cabo el acto, pidió que llamaran a la policía, confesó y esperó tranquilamente sin resistirse, ¿no? Publican acá en Twitter. Acá tenés, mira, un artículo del Washington Post, ¿no? Fíjate, después de los asesinatos, el presunto tirador se sentó con los invitados en el Museo Judío del DC. Es decir, el tipo estaba, para que se entienda, el tipo estaba afuera, ¿no? Estaba armado, ¿no? Esperando a la salida. Sale esta pareja, lleva adelante el acto, vuelve a entrar al museo diciendo, cuidado, escuché disparos y esto y lo otro, se sienta tranquilamente en el lugar, charla con gente, ¿ok? Y se queda esperando ahí hasta que él insistía, ¿no?, de que llamen a la policía. Se queda ahí hasta que llega la policía, tranquilo, y ahí se entrega cuando llega la policía. Un lobo solitario de vuelta, ¿no? Sí, qué curioso. Sí, hasta que llegó la policía, ¿no? ¿A dónde lo habrán llevado? Mirá, acá el Washington Post escribe Paige Siegel, una abogada de 30 años partidaria de Israel que asistía a un evento de networking en las instalaciones, vio como la seguridad lo dejaba entrar al tirador con varias otras personas. Se sentó en un banco cerca del joven con la barba prolija y le preguntó si estaba bien, creyendo que estaba buscando refugio de la violencia que se desarrollaba. Una amiga suya le trajo un vaso de agua. A medida que pasaban los minutos, Siegel le dijo a Washington Post en una entrevista que empezó a pensar y si él tuvo algo que ver. Se olvidó, dice, el hombre parecía conmocionado y no paraba de murmurar sobre llamar a la policía. Lo tomó como una persona normal con la que te cruzas en la calle, ¿no? Dice, le preguntó dónde estaba, que esto, lo otro, en el Museo Judío. De repente se puso de pie y empezó a gritar, lo hice por Gaza. Gritó luego, Palestina libre, ¿no? Este muchacho es hijo de un sargento de la Guardia Nacional que peleó en la guerra estuvo en un tour en Irak. Después se ha afiliado a organizaciones marxistas-leninistas. También trabajó para la Asociación Americana de Información de Osteopática. En realidad estaba en Washington con la excusa de una convención de esta misma organización. Viajó, escúchate esto. El tipo, hay detalles de sus afiliaciones a agrupaciones de extrema izquierda, afiliadas a causas palestinas y demás. Y hay documentación en las redes donde muestran de él juntando fondos para ir a declarar a Washington a favor de la causa palestina. Hace un tiempo, ¿no? Sin embargo, ahora viaja en avión de Chicago a Washington para ir a esta asociación con un arma registrada a su nombre. Viaja en el avión con el arma, que es el arma que utiliza en el atentado, sin reconocimiento previo, sin nada, al menos hasta ahora con la información que ha salido. La gente de la asociación esta de osteopatía, todo, o sea, conmocionados, no daba el perfil y demás. Van a buscar a la casa la gente del FBI, los vecinos con la misma narrativa de siempre. Un tipo que era coleccionista de fotos de Hello Kitty. De golpe los vecinos diciendo, un tipo ultra pacífico, y estamos conmocionados porque llevó adelante este evento. La verdad,
¿No llamativo, será sujeto de prueba de Neuralink de Elon Musk? ¿no? Fíjate, a ver, acá tenés, ¿no? Acá Infobae. Ya vimos lo que leí. El FBI evalúa que actuó solo, un lobo solitario. Y hay un dato, me parece que no es menor. Hay una sede del FBI a una cuadra del lugar donde llevó adelante este hecho. O sea, ¿cómo sabía que esta pareja de diplomáticos israelíes eran diplomáticos israelíes? ¿No? La, mm, eh, mm, a ver si lo encuentro, mira, se me fue. La, el acto que se estaba haciendo ahí en el Museo Judío, acá está la foto de la pareja, se llamaba Cambiar el dolor por algo, bueno, se me fue ahora, cómo se llamaba la muestra, pero tiene un nombre bastante curioso, ¿no? La, como transformar el dolor, algo así, y era una muestra respecto a lo que ocurrió en octubre con Hamas, que ahora vamos a ver lo que dijo Netanyahu respecto a Hamas. Pero, no sé, yo te planteo esto. ¿Por qué no hay ninguna imagen de circuitos cerrados de las cámaras del lugar? Han dicho que es un punto ciego. De vuelta a una persona con antecedentes curiosos, ¿no? De golpe afiliado a un montón de organizaciones, pero nadie lo tiene como, nadie lo recuerda como un tipo que participara en actos y demás, ¿no? Inclusive la organización pro-palestina que enseguida se vio vinculada, dijeron, pará, se afilió a nosotros, pero hace como 7, 8 años que nunca apareció por acá. Curioso, ¿no? Lleva adelante, o sea, vos fíjate, lleva adelante un acto por el cual vas a estar bajo a la sombra durante el resto de tu vida. O no, andás a ver, ¿no? ¿Cuántos Claro, testigos hay de que esté en la sombra? Porque ha cumplido con muchos propósitos, empezando por el de los que quieren echar a todos los estudiantes extranjeros de Harvard. tal cual, ¿no? Porque la organización a la que él está afiliado ahora la tildan de pro-terrorista, etcétera, etcétera, ¿no? Terrorismo interno y demás. Pero vos fíjate, vas a estar, ponele, en la cárcel toda tu vida por un acto hecho a una cuadra de una sede del FBI. Curiosamente, las cámaras de circuito cerrado no registraron nada. ¿Cómo sabía? ¿No? ¿Cómo sabía? Inclusive hoy vi en las redes por ahí alguna información que la estuve un poco contrastando. La pareja, que el chico le iba a pedir matrimonio a la chica, toda una historia, ¿no? El chico era de familia, el padre judío, la madre católica, pertenecía, algunos decían era un católico converso. Después leí que no, que pertenecía a una rama de judaísmo mesiánico, que son judaísmo que reconocen a Jesús como el profeta. No sé, vi por ahí algún posteo donde decía, es realmente escaso el número de personas con estas características dentro del servicio diplomático israelí, y justo, ¿no? La verdad, muy, muy extraño la situación. Acá tengo, mira, el video donde el tirador grita, ¿no? Free Palestine. Eh, yo, Nico, dejo de ver el video y que ustedes juzguen esto, ¿no? Free, free Palestine! Free, free Palestine! O sea, ¿no? Esperá que te esposemos, esperá que te llevemos. Sí, como si lo hubieran entrenado para tal fin, ¿no? Como si estuviera cumpliendo con un casting. Inclusive hizo posteos en redes sociales después del hecho, pero no reivindicándolo. O
sino hablando de la causa palestina cuando acabas de... Raro. Bueno, decía el tema de Israel porque la semana pasada, para los que vieron la edición del noticiero, habíamos señalado la postura de Donald Trump en la gira por Medio Oriente. Yo había dado 2 hipótesis, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que ahora vamos a ver lo que dijo Netanyahu respecto a eso, o quizás que había algún tipo de disputa con Bibi Netanyahu. Funcionario estadounidense, dice The Times of Israel, niega amenaza de abandonar a Israel si no pone fin a la guerra en Gaza. Esto es por un informe que sacó el Washington Post. Después Bibi Netanyahu saldría a decir que se comunicó directamente con Donald Trump, que se comunicó con Donald Trump refiriéndose a la situación en Gaza, la avanzada de esta semana, que tuvo realmente repudio a nivel internacional. Inclusive Netanyahu acusó a Starmer, a Mark Carney también, y a Emmanuel Macron, figuras que estamos viendo en forma repetida, ¿no? El globalismo puro, en cierta forma. Los acusó de esto, lo que vemos en pantalla, de estar del lado equivocado de la humanidad, de ponerse del lado de Hamas. Bibi Netanyahu la refirió, acá está, perdón, no encontraba la nota. Dijo que habló con Trump y Trump le dijo en función del atentado, del golpe en Washington, tengo un compromiso absoluto con usted, y habló de la profundización de los lazos de Estados Unidos con los estados árabes para ampliar los acuerdos de Abraham, finalmente. Exactamente lo que dijimos la semana pasada, que los acuerdos de Abraham, en definitiva, terminan beneficiando a Israel porque le da un estatus de reconocimiento, particularmente por Arabia Saudita, ¿no? Entonces, acá se empieza a aclarar toda la cuestión. Y si había alguna duda de cualquier tipo de apoyo o cuestión, en particular sobre de cara a la opinión pública por esta nueva avanzada sobre Gaza, donde ya directamente se habla de tomar todo el control del territorio, algo que nosotros dijimos desde el día 1 que el plan era ese. A ver, lo dijo en las Naciones Unidas, Netanyahu. Si había algún tipo de duda, bueno, ocurre este episodio en Washington que me parece que calla a cualquier voz crítica al respecto, ¿no? O al menos refuerza la opinión pública respecto a la actuación de Israel, ¿no? Esto lo que decía, Netanyahu finalmente reconoce. Vos sabés que hoy hubo un idiota, ¿no? Yo retuiteé el CNN cubriendo esta nota y me dice CNN miente. O sea, a ver. A favor del sionismo ha mentido históricamente, claro. CNN. Te lo buscalo por otro medio. O sea, la realidad es la realidad. Después cada medio le da el sesgo que quiere, pero las cosas que pasan, pasan. Y acá directamente, Netanyahu reconoció lo que nosotros mostramos. Nosotros lo mostramos al principio, en aquel octubre del 2020, cuando fueron los ataques de Hamas. Lo habíamos mostrado en los informes del New York Times de la época, donde hablaba de la participación del Mossad, del financiamiento, de que la intención siempre había sido la misma, dividir a la autoridad palestina, crear una oposición con Hamas, ¿no? Y lo habíamos mostrado cómo giraban dinero del Mossad a Qatar para que Qatar lo enviara a Hamas y quedara más prolijo directamente. Y ahora lo ha reconocido, sí, lo veníamos haciendo. Y el motivo era y le echó la culpa, digamos, a todo, no como una decisión de él propia, sino consultada con las fuerzas militares y con la inteligencia y demás. Si vos contás, ¿no? $30 millones mensuales durante tanto tiempo, realmente da una cifra importante, ¿no? Que se le ha dado de financiamiento a Hamas. Así que realmente se ha confirmado lo que decíamos, ¿no? Acá tenés a Netanyahu también hablando de este episodio de Washington, lo que refería recién. Palestina libre, los estudiantes de Harvard, por ejemplo, es la versión actual de, ¿no?, el saludo a Adolfo
Que en realidad es él es el Adolfo del siglo XXI, sin lugar a dudas. Efectivamente. Y por el otro, este elemento de tensión que refiere también a cómo avanzan los acuerdos de Abraham y demás, es Irán. Claramente es el objetivo de varios ahí. De los neoconservadores es el objetivo, Arabia Saudita también tienen como objetivo. Al menos, ¿no? Digamos, encerrarlo. Bueno, Irán, que está en negociaciones, ya va por la quinta ronda de reuniones respecto a su plan nuclear y demás con los Estados Unidos. Bueno, han circulado versiones de distintos medios donde hablan de filtraciones de una intención de de Israel de atacar directamente las instalaciones nucleares de Irán. Bueno, salen a decir, responsabilizamos completamente a Estados Unidos porque Israel actúa con la protección de los Estados Unidos. Directamente, ¿no? Así que esa es la situación. Lo cierto es que es muy interesante también unirlo, ¿no? Con el aspecto que hablamos, Nico, de lo de China y el multilateralismo y cómo crece esa narrativa, que en definitiva es funcional al objetivo de estas oligarquías financieras internacionales de toda la vida, porque el estrecho de Hormuz, donde Irán tiene un control más que importante, donde pasa mucho del flujo petrolero, pero hay un detalle muy importante. A ver. Casi la mitad del petróleo que pasa por ahí, ¿a quién va? A China. ¿Entendés? Entonces no va a los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos, digamos, hace la vista gorda a un ataque israelí sobre Irán, Irán toma de decisión bloquear el estrecho de Hormuz, bueno, no es Estados Unidos el principal perjudicado por eso, ¿eh? Y de vuelta tenés una situación que movilizaría a la comunidad internacional, al igual que en la década del 70, cuando fue los grandes problemas de inventario petrolero, ¿no? Bueno, mirá la nota que sacó del Telegraph. ¿Te acordás? Nosotros habíamos mostrado que había algunas señales raras de lo que pasó del apagón en España. Bueno, el Telegraph revela que el apagón se produjo por una prueba del gobierno respecto a la resiliencia, podemos decir, del sistema eléctrico con las energías renovables. ¿No? Una nota impactante, recordemos que hubo fallecidos por este gigantesco apagón que involucró, lo mostramos, involucró a Groenlandia, a Portugal, a parte de Francia. Enorme realmente. Bueno, el Telegraph asegura que las autoridades españolas intentaban evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables. Fuentes en Bruselas dijeron a The Telegraph, en Bruselas, que las autoridades estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara para evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir de 2027. El gobierno parece haber acelerado el ritmo de forma imprudente realizando las pruebas que hace referencia a estas fuentes que le dijeron al Telegraph, ¿no? Así que, fíjate, el apagón en España con aparentemente, fuentes dicen, gran responsabilidad del gobierno español. Entonces, nosotros la semana pasada habíamos dicho que en Estados Unidos habían encontrado que los inverters chinos en los paneles solares tenían la posibilidad de ser apagados a distancia, echándole la culpa a China, ¿no? Pero podían ser hackeados, apagados a distancia, justo cuando tenés una narrativa de empobrecimiento, de aflojar, ¿viste? Cuidar la narrativa verde y esto y lo otro. Y por el otro lado, los tecnócratas de Silicon Valley y del otro lado del muro invisible de acero, del lado chino, dicen los centros de datos de la inteligencia artificial para implementar en nuestro sistema requieren un consumo energético que no lo podés cubrir. Entonces, ¿a quién le si no lo podés cubrir, a quién le van a sacar la electricidad? Y después te van a decir, ¿viste? No, los hackers chinos, los hackers rusos o esto o lo otro, del Telegraph también, ¿no? Ya directamente.
todos los apagones que se den porque las renovables no sirven, o porque son intermitentes, o porque las instalaciones no están preparadas. Bueno, son los hackers chinos. Atención, ¿no? Porque estas son las típicas cosas que después disparan. Tenemos que hacer el ultra expansionismo económico de salir a emitir lo que sea para suplantar esto y demás, ¿no? Así que bueno, ahí tenés vos fíjate cómo las agendas empiezan a esclarecer realmente. Y en esa línea, mirá lo que saca el Banco Central holandés de los Países Bajos. Le Dios. recomienda a la ciudadanía 70 euros por adulto, 30 por menor de edad, durante 3 días ante cualquier tipo de interrupción o hackeo sobre el sistema eléctrico del país, el sistema informático. Tengan efectivo en esa cantidad por 3 días. Ahora, ¿por qué todos los países europeos, los leo en los comentarios, desde esas latitudes, todos los países europeos hablan de lo mismo? 3 días de provisiones, decían en Francia, 3 días de pilas, agua, medicamentos en el Reino Unido. El Banco Central holandés te dice ten efectivo por 3 días. ¿Qué se viene? Te dicen que la red eléctrica va a colapsar, ¿no? Por los hackers chinos o lo que sea. ¿Qué se viene en Europa? Gente, a cuidarse realmente porque está cada vez más complicado. Vladimir Putin prohíbe las series y películas donde las mujeres antepongan su carrera a tener hijos. Dice que el argumento es para promover lo que denominan valores tradicionales ante la crisis demográfica que está enfrentando no solo Rusia, hay muchos países que están con el mismo problema demográfico, después de insistir las oligarquías, para no decir élites, durante décadas de la sobrepoblación. Bueno, ahora resulta que el problema es que nos vamos a extinguir. Así que, básicamente, ahora barajaron un par de nombres, House of Cards, Game of Thrones, que le iban a censurar, dijeron, no, pará, esto no. ¿Por qué, no? Pero bueno, ahí tenés al presidente ruso y los valores tradicionales. El presidente ruso que estuvo hablando sobre un memorando, sobre un posible acuerdo de paz, realmente está complicado. Todavía esas negociaciones no han avanzado mucho, pero fíjate, Merz, desde Alemania, el empleado de BlackRock, sale a pedirle a Xi Jinping que apoye, que se sume a estas negociaciones de paz. ¿Te das cuenta? Aparece China y una y otra vez de todos lados como el que destraba el conflicto, la voz de la razón y esto y lo otro. No han hecho nada realmente. Y dejemos, algún día se sabrá la responsabilidad de 2020, ¿no? Así que, llamativo. Mientras tanto, se reúnen los ministros de finanzas del G7 para debatir sobre la economía mundial y hablando de la crisis económica que se desarrolla, ¿no? En particular por las medidas, las políticas arancelarias que toma la Casa Blanca, que hoy mismo ha hablado de nuevo, ¿no? De aplicar aranceles a Europa. No, vos fíjate, están avanzando los días, ese plazo que se pusieron, no hay ningún tipo de acuerdo. De vuelta a los mercados temblando, ¿no? En Europa y en otras latitudes también. También en los Estados Unidos, ¿no? Con algún tipo de zozobra. Se viene un segundo semestre complejo. Yo, dije, anotemos agosto como un mes a tener en cuenta, ¿no? El Papa León, ya han dicho desde el cardenal Daniel Sturla, desde el Vaticano, que habrá visita a Perú, Argentina y Uruguay, ¿no? Hablando de Es los curioso países. que el tipo va a Perú, que no es su país, pero supuestamente es su país. Argentina, que era el de Bergoglio y nunca volvió, no vaya a ser que le recuerdan lo que le hizo a los pobres Giorgio Yalix y a Mónica Mignone. Y Uruguay, que es el más ateo de todos. O sea, es como un paquete extraño, sinceramente, el que ha elegido León.
Por cierto, una vez más los invito, si quieren que publiquemos pronto el gran documental que tenemos preparado, a contribuir a través de Superchat, que todavía están a tiempo desde tan solo $1. Nico, ¿cómo lo ves a León? ¿Qué sensaciones te produce o te genera? Mira, yo me quedo con, o sea, digamos, el background, el historial que has contado, viste, los encubrimientos en Perú, ahora también por decreto está avanzando los trámites para beatificar gente de ahí de Perú que ha sufrido bastante. O sea, me quedo con aquellas declaraciones de Steve Bannon, el histórico ex estratega de Donald Trump, ¿no? Porque está medio distanciado últimamente, donde decía lo peor que nos puede pasar es Prevost, ¿no? Y todo la primera lectura era una continuidad o una profundización, ¿no? De las políticas de Bergoglio. Por ahora, realmente no me ha parecido tanto por ese lado, ¿no? Los primeros movimientos, pero no una profundización, ¿no? Me ha parecido un mantenimiento del status quo, pero no una profundización de las ideas de Bergoglio. Pero por ahora, recién empieza, ¿no? Es poco. Lo que sí, bueno, tiene esta señal para reforzar, digamos, también la presencia en Latinoamérica, que, bueno, Bergoglio, bueno, por ahí leía, yo lo ignoraba, que Uruguay, desde Juan Pablo II, no tiene la visita de ningún pontífice, son países, evidentemente, que están siendo descuidados, ¿no? Por la Iglesia, de Argentina, Uruguay. Es un papa colonialista, es un papa norteamericano que estuvo diciéndole a los peruanos cómo tenían que vivir y caracterizado por el silencio ante los abusos, ¿no? También, pero es un papa del primer mundo que estuvo 30 años metiéndose, inmiscuyéndose en el tercero. Caso curioso realmente. Y fíjate que es un tipo que, si bien claramente no es trampista, y está lleno de publicaciones en ese sentido, llegó a donde llegó porque Dolan, que era el arzobispo de Nueva York que Trump promovía, se unió con el chino comunista Tagle contra Parolin para meterlo ahí, ¿no? Es como otra expresión de las paradojas y contradicciones de la época en la que vivimos. Y Tagle era demasiado chino, hijo de madre chino y demás, era demasiado ya para la iglesia. Pero este sujeto es relativamente transicional. Es norteamericano, pero se lleva bien con los rojos. Tiene ciudadanía peruana, ¿viste? Es más calladito, no es tan verborrágico como Bergoglio. Para mí, de repente, es hasta más peligroso. Eso es lo que dijeron desde el Vaticano varios cardenales. Varios cardenales que estuvieron, no pueden revelar, pero estuvieron como haciendo trascender algunas cosas del cónclave. Dijeron, nos gusta que escucha, que es algo que no pasaba con Bergoglio. Escucha, habla, dijeron eso, escucha mucho y habla poco, a diferencia de Francisco. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.